El siguiente orador es el señor Howitt. Y puesto que tengo otros dos colegas en mi lista, le pediré, señor Howitt, que sea usted lo más breve posible, por favor no se extienda más de un minuto. Los otros dos oradores son la señora Sharkey y el señor Salafranca. Señor Howitt, por favor. I'm very happy to accept that. Desde luego, con mucho gusto seré breve. En nombre de mi propio grupo, quiero decir a nuestros dos invitados que les estamos muy agradecidos por haber venido a estar con nosotros, nos sentimos honrados con su presencia y les deseamos todo el éxito a su campaña por el respeto de los derechos humanos y la libertad en Cuba. Y le digo a todos los que están aquí en esta sala que debemos mostrarnos coherentes en nuestra defensa de los derechos humanos y abogar por la liberación de los presos políticos en todo el mundo, al margen de su orilla política y al margen de su propia simpatía política. Y sin vacilarlo lo digo en este comité a favor de los derechos humanos en Cuba. Thank you, Mr. Howitt. And now, Mrs. Sharkey. Señor Howitt, señora Sharkey. Thank you, Chair. Gracias, señora presidenta. Y gracias a nuestros invitados por habernos contado todo eso. Es muy difícil, pero para nosotros es muy importante. Nos han explicado ustedes sobre las paredes en las que estuvieron encerrados. Sabemos que también hay paredes virtuales. Internet, por ejemplo, no es de uso libre en Cuba. ¿Nos pueden ustedes hablar sobre cómo afecta todo esto sobre la libertad de opinión en Cuba? ¿Cómo afecta a la opinión pública en Cuba esta falta de libertad de expresión? Mr. Salafranca. Gracias, señor Salke. El señor Salafranca. Señora presidenta, quisiera en primer lugar expresar nuestro testimonio de respeto y admiración por estas personas que realmente han luchado en Cuba con grave quebranto de su libertad y de su propia integridad física en su lucha por la libertad y por la dignidad. El Parlamento Europeo es la institución donde late el pulso democrático de la Unión Europea. El Parlamento Europeo ha sido realmente solidario con aquellos que, como decía antes, luchan en Cuba y también fuera de ella por su libertad y por su dignidad. Y se ha expresado a través de diversas resoluciones y desde luego concediendo uno de los galardones más prestigiosos a la libertad de conciencia en dos ocasiones a colectivos, a las damas de blanco, familiares de los expresos felizmente que hoy nos acompañan, y a Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación. La pregunta, señora presidenta, que yo quisiera hacer a las personas que hoy han expresado su testimonio de padecimientos en defensa de la libertad y de los derechos y libertades fundamentales, creo que ha estado muy claro, en el sentido de que la posición común del Consejo, que regula las relaciones con Cuba, es una posición que está vigente, y la pregunta muy concreta es la siguiente. ¿Piensan ustedes que la modificación de esa posición común del Consejo realmente contribuiría a favorecer la causa de la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en Cuba, o por el contrario, la modificación bajo las presentes circunstancias contribuiría a dar más oxígeno al régimen que a ustedes les ha privado de libertad, les ha oprimido y les ha torturado? Y señora presidenta, habida cuenta de que el presidente de nuestra institución ha pedido a los familiares de los presos políticos, de los expresos en este caso y de otros presos políticos que todavía están en las cárceles cubanas, de buscar la manera de autorizar su venida, que es un derecho fundamental el de entrar y salir de su propio país, para venir a recoger el premio Sájarov a este Parlamento, yo me pregunto, señora presidenta, si no deberíamos, con motivo de la edición de la concesión del premio Sájarov 2010, invitar a los familiares de las damas de blanco a que por fin pudiesen recibir de manos del presidente de nuestra institución este prestigioso premio a la libertad de conciencia que muchas veces da su voz a aquellas personas, como las personas que hoy nos acompañan, que no pueden ejercerla. Muchas gracias. Questions, Mr. Salafranca. Gracias, señor Salafranca. Vamos a dar la palabra a nuestros invitados y tomo nota de que dos personas más se han unido, el señor Antonio Díaz y el señor Alejandro González. Les doy también mi más cálida bienvenida a los dos. Este es un encuentro que hemos esperado durante muchísimo tiempo, de modo que por eso estamos tan contentos de que estén aquí. Bueno, no tengo que invitar solo al señor González, señor Hernández, sino que si cualquiera de ustedes cuatro desea intervenir, adelante. Vamos a comenzar con el señor González Alfonso. Adelante.
con relación al estado de los presos que quedan en Cuba, pudiéramos hacer las gestiones pertinentes para, con posterioridad, hacérsela llegar a la dirección de esta subcomisión de derechos humanos. A la pregunta si consideramos que se debe o no levantar o modificar la posición común de Europa con relación al gobierno de Cuba, nuestro criterio es que no se debe modificar, porque en nada ayudaría. El gobierno cubano ha dado muestra este mismo año e incluso después de nuestra excarcelación y destierro, que la represión no solamente continúa, sino que además se mantiene. Por tanto, consideramos que al no haber ninguna señal de cambio genuino en Cuba, no hay por qué modificar esta posición común. Consideramos, respondiendo a quien hablaba sobre la libertad de expresión, que como periodista me solidarizo mucho con esa inquietud. Cuando en Cuba haya una genuina libertad de expresión, cuando en Cuba haya una genuina libertad de asociación, cuando en Cuba hay una genuina libertad de prensa, como condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, pues yo con mucho gusto vendría a esta comisión a pedir que la posición común de la Unión Europea contra el gobierno de Cuba se levante. Pero como todo eso no es más que una patraña, como no existe libertad de expresión en mi país, yo le pido a esta subcomisión que haga las gestiones pertinentes, si lo tiene bien, para que la Unión Europea no levante, no modifique su posición común contra el gobierno de Cuba, y preciso, contra el gobierno de Cuba, que es algo bien diferente a nuestro pueblo, al pueblo cubano. Muchas gracias. Thank you, Mr. González. Gracias, señor González. Imagino que por lo menos uno o dos de ustedes desearán dar respuesta a las preguntas, intervenir. Señor Hernández, si desea intervenir. Sí, cómo que no. Miren, Su Excelencias, mi hermano de causa, Ricardo González Alfonso, ha sido muy explícito y soy de su mismo sentir. Pero este no es solamente el sentir de los exprisioneros de conciencia desterrados en España en los últimos 2 meses. Este es el sentir de las personas que hoy en día están dentro de las cárceles cubanas. Este es el sentir del pueblo cubano. Tenemos documentos avalados por cientos de firmas desde dentro de Cuba que piden a la Unión Europea, a los cancilleres de la Unión Europea, mantengan la posición común. La posición común no es en contra del pueblo cubano, la posición común es en contra del régimen dictatorial de los hermanos Castro. Por eso le pedimos encarecidamente se analicen la realidad del pueblo cubano. Pedimos a esta subcomisión que haga sugestiones para que un relator de derechos humanos entre a Cuba. Pedimos que tengan esto en cuenta y no crean en las palabras, sino en los hechos, que el gobierno cubano demuestre que tiene ánimo de cambios y libertades hacia una Cuba democrática, haciendo gestos, hechos concretos, no hablando. Y una de las pruebas que no tiene ánimo de cambio son aquellos hermanos de causa que no han decidido ser desterrados y se mantienen hoy en día en las mismas condiciones, malviviendo dentro de las celdas de las prisiones de Cuba. Por favor, encarecidamente se los pido de nuevo, hagan lo que esté a su alcance para que un relator de los derechos humanos entren en Cuba, pero no a través de una agenda que el gobierno cubano le prepare, que tenga autonomía en su trabajo, para que el gobierno, con su habilidad de 51 años, no lo pueda engañar. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Hernández. Gracias, señor Hernández. Yes, I see that Mr. Díaz. Sí, veo que a lo mejor el señor Díaz desea intervenir. Adelante, señor Díaz.